Ok. Sí, vamos a escuchar ahorita un espacio que no sé si llamarle charla o conversación o como ya dirán ustedes, que se llama ¿Qué tienen en común las escuelas más innovadoras del mundo? Em, Pensando en que para transformar la educación tenemos que transformar a la gente primero. No pueden cambiar las políticas, las currículas, las escuelas, etcétera, si no cambiamos a la gente primero. Entonces les voy a platicar de Luz y David, que son los fundadores de Evolving Education. Ellos han recorrido no el mundo entero, pero medio mundo, investigando políticas educativas de los centros de aprendizaje más innovadores de 4 continentes. Han entrevistado a más de 200 pioneros de la educación en 20 países y ellos trabajan para democratizar las herramientas para transformar la educación a través de campañas de concientización. Han hecho, me parece que han hecho documentales y usan diferentes maneras de hacer esta concientización. Hacen programas de desarrollo personal y profesional y comunidades de agentes de cambio, específicamente en educación. Así que con mucha emoción les doy el micrófono y a ver qué pasa. Muchas gracias, Jimena, por la presentación. Ay, a mí me gustaría comenzar imaginando. Así que voy a invitar a imaginar una escuela donde no hay bullying, porque los niños y las niñas han aprendido a gestionar sus conflictos de forma no violenta. O imagina también que no hay fracaso escolar, porque cada joven puede seguir sus pasiones y se les apoya para que desarrollen sus fortalezas en vez de juzgar las debilidades. Y imagina también que los jóvenes no están perdidos, sino que han aprendido a tomar decisiones relevantes para su vida de una forma gradual y lo que es más, que saben que pueden aprender aquello que se propongan en la vida. Estos centros educativos no son un sueño, ya existen y alrededor del mundo han ido surgiendo una gran diversidad de formas en las que apoyar ese crecimiento y el desarrollo de los niños y niñas y jóvenes, adaptada además a los distintos conceptos y los sueños de las comunidades donde se generan. Entonces, en Education hemos estado 5 años investigando, entendiendo cómo funcionan y cómo podemos compartirlo con otras personas. Y algo que me hace súper feliz es que cada vez hay más, porque la sociedad es cada vez más consciente de la necesidad de adaptarse a los nuevos retos de empleabilidad, de salud mental, de regeneración social y natural. No obstante, la mayoría de los niños y niñas y jóvenes todavía no tienen acceso a una educación centrada en el alumno. Y es que el cambio necesario, como decía antes Jimena, no solo de herramientas, sino es de la mentalidad que tenemos que desarrollar para llevar a cabo ese cambio de paradigma. Y el reto ahí es que la mayoría de las personas que trabajamos en educación no hemos experimentado o visto nunca una forma diferente de aprender o enseñar distinta al modelo industrial de educación que se ha expandido por todo el mundo. Y ese también es mi caso, y así es como comenzó nuestra historia. De hecho, comenzó con una pregunta un poco más personal, que era ¿qué es el éxito? ¿Qué significa el éxito para mí? ¿Qué significa alcanzar el éxito? Porque desde que somos pequeños, la ruta que hay que seguir para alcanzar ese objetivo está muy clara, ¿no? Hay que sacar las mejores notas, estudiar una carrera técnica, conseguir un trabajo en una empresa internacional, ir ascendiendo en puestos rápidamente. Todos conocemos los pasos. Y yo seguí ese camino en mi carrera como científica. Estudié biotecnología, después trabajé en una pequeña empresa biotecnológica, después en una farmacéutica internacional y un día me pregunté, ¿he cumplido todos los sueños que tenía al salir de la universidad? Pero ¿por qué no estoy satisfecha? Y ahí fue cuando me di cuenta de que quizás los sueños que había cumplido no eran los míos, sino los que la sociedad había puesto para mí. De que el concepto de éxito que yo tenía, alguien más lo había definido y no era mío. Entonces creo que quizás podría decir que en mi vida siempre ha habido como una balanza, ¿no? A un lado estaba lo que yo verdaderamente quería hacer, mis pasiones y mis sueños, y al otro estaba lo que la sociedad esperaba de mí. Y por alguna razón ese acababa pesando más. Así que ahí fue cuando me planteé la pregunta que lo cambió todo. ¿Cuál es mi pasión? ¿Qué es lo que realmente quiero hacer en la vida? Y la respuesta para mí fue clara. Yo siempre he querido tener un impacto positivo en el mundo y estoy segura de que la educación es la clave para conseguir ese cambio. Así que ahí fue cuando me empecé a formar como profesora.
Pero ahora la preparación que me encontré no me pareció suficiente para guiar a las siguientes generaciones a crear un futuro sostenible y vivir verdaderamente una vida plena. Y las metodologías que me estaban enseñando es que no habían cambiado casi nada desde que yo fui a la escuela a cuando me enseñaron para ser profe, no parecía que hubiera ningún cambio. De hecho, podría decir que trabajando en empresa tuve más formaciones útiles que cuando estaba en la escuela. Era como había formaciones de cómo trabajar en equipo, cómo confiar en una misma. Y la pregunta que siempre se me venía a la cabeza es, ¿cómo puede ser que esto no lo hayamos aprendido en la escuela? Así que definitivamente tenía que haber otra forma de enseñar y aprender que yo desconocía, así que hice mi tesis en metodologías innovadoras en educación y ahí fue cuando me di cuenta de que sí que verdaderamente existía una diversidad increíble de posibilidades y de cosas distintas que podíamos probar que verdaderamente apoyaran ese desarrollo del pensamiento crítico, de la creatividad y el desarrollo integral de la persona. Así que empecé a dar clase queriendo hacer las cosas distintas. Y ahí es cuando me choqué de nuevo contra la realidad. Y es que no sabía cómo llevar esa teoría tan bonita a la práctica, porque en realidad nunca había experimentado esa otra forma de enseñar. Así que ahí fue cuando decidí diseñar mi propio camino de aprendizaje, viajando por el mundo, visitando estos centros educativos innovadores y entrevistando a los educadores, a los aprendices, a las familias. Quien quisiera compartir con nosotros, bienvenido. Y así empezó el proyecto de Evolving Education, que ya hace ya 7 años creo, qué barbaridad, con el que ya hemos aprendido de más de 200 pioneros de posibilidades de más de 20 países. Y cuando digo esto, normalmente la pregunta que salta es, ¿y qué es lo mejor? Y la respuesta también suele ser un poco decepcionante para muchas personas, porque, aunque para mí me resulta muy emocionante verdaderamente, y es que no hay una solución única que vaya a funcionar para todo el mundo. Eso es lo que ya, o sea, esa solución es la que se ha intentado con el sistema tradicional y no funciona. Entonces, no hay una única forma de desarrollarse, de ser humano, sino que hay una diversidad muy rica y en constante cambio, por lo que cada persona verdaderamente tiene que encontrar qué es lo que funciona en su contexto. Pero sí que hay muchos elementos que son comunes en muchos de los espacios que visitamos, ¿no? Y algunos de los patrones que podemos encontrar en estas iniciativas educativas están verdaderamente transformando cómo funciona la educación. Y para mí, yo creo que la palabra clave podemos decir que es la agencia. Me refiero a la agencia en el aprendizaje, ¿no? La transformación es verdaderamente increíble cuando se transfiere la responsabilidad del proceso del aprendizaje del educador al aprendiz. Y lo voy a repetir porque parece obvio, pero convencionalmente funciona de la forma contraria, ¿no? Cambiamos del foco de educar a aprender. Entonces, nuestro papel como educadores cambia completamente de una persona que antes estaba basada en la transmisión de contenido a una persona ahora centrada en la facilitación de procesos de aprendizaje. Y el rol de los aprendices también cambia completamente, de ser un consumidor pasivo de información a un agente activo en su proceso de aprendizaje. Y esto que parece tan transgresor no es más que la ciencia del cómo aprendemos. La ciencia también está de acuerdo en que así sucede, así se produce el aprendizaje. ¿Cuándo aprendemos mejor? Aprendemos mejor cuando nos sentimos seguras, cuando no tenemos estrés o miedo, cuando nos sentimos parte del grupo, es decir, tenemos ese sentimiento de pertenencia. También necesitamos sentir que aquello que nos proponemos aprender está dentro de nuestras posibilidades. Es decir, sentirnos capaces y competentes, seguros de nuestra capacidad de aprender, que quizás es como una de las cosas más distintivas del ser humano, esa capacidad de ir aprendiendo todo el tiempo. Y además necesitamos sentir que estamos en control de nuestras decisiones, que nuestras vidas nos pertenecen y tenemos cierto grado de autonomía también en nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, pertenencia, competencia y autonomía son los tres elementos básicos que define la teoría de la autodeterminación, que intenta explicar cómo funciona esa motivación intrínseca. Y en la teoría de la autodeterminación dice que no solamente es por la motivación por aprender, sino que afirma que son necesidades básicas del ser humano, que todos necesitamos satisfacer para poder sentirnos bien. Y me gustaría compartir un ejemplo para traerlo a tierra, y es el caso de Pablo. A Pablo lo conocimos en Colombia.
y lo habían expulsado de varias escuelas porque tenía un comportamiento calificado como violento. Era un niño muy activo y que parecía que no podía estar con otros sin llegar a conflictos. Pero a Pablo lo conocimos en una escuela completamente diferente y en la que le iba muy bien. Y se presentó de voluntario para hablar con nosotros. Así que le preguntamos qué era lo que hacía que esta escuela fuera distinto y que había tenido tanto impacto también en su comportamiento, ¿no? Y nos contó que ahí lo escuchaban. Cuando surge un problema o me enfado con un compañero, vamos al círculo de resolución de conflictos y allí dialogamos, compartimos qué pasó, qué sentimos, por qué hicimos lo que hicimos y entendemos, llegamos a comprender a la otra persona y al final llegamos a una solución. Mientras que en las escuelas anteriores simplemente el profe nos decía, no, eso está muy mal, eso también, pediros disculpas, se nos castigaba y al final no se solucionaba mucho y te acababas enfadado con tu compañero y con el profesor. Entonces, en estas escuelas utilizaban esos principios de justicia restaurativa, es decir, que el objetivo es que se restaure la relación, aprender del conflicto para que todo salga reforzado, para que esa relación sea más fuerte. Y siguen procesos, pues, simples de expresar las distintas perspectivas, ¿no? De entender las emociones y las necesidades de cada uno. Y hemos encontrado estos espacios de mediación, de aprovechar los conflictos para aprender de ellos en muchísimas escuelas. ¿Y qué impacto tiene eso en Pablo? Pues aumenta su sentimiento de pertenencia a la comunidad en la que está, se siente también más capaz de aprender de esas situaciones sociales y refuerza su sentimiento también de autonomía, de empoderamiento, porque ya no está esperando a que alguien venga, una autoridad le venga a imponer un castigo, sino que él se siente responsable de resolver esos conflictos. Y ya si nos preguntamos acerca de las calificaciones, los estudios son unánimes en que la participación y el empoderamiento estudiantil tienen un impacto positivo en los resultados académicos. Pero como veis, esto es solo una pequeña parte de todas las cosas que Pablo está aprendiendo y desarrollando en esta escuela. Y estos proyectos educativos han transformado por completo como vemos la educación y el aprendizaje. Es algo que queríamos compartir con todas las personas posibles a través, por ejemplo, de películas documentales como Killing Curiosity, que fue la primera película que desarrollamos. Pero cómo hacer esto era una gran pregunta. ¿Cómo enseñar sin caer en los mismos retos que encontrábamos en los sistemas convencionales? Así que para ello desarrollamos una metodología en 3 pasos que resumimos en una sola palabra, que es expedición. Voy a compartir una diapositiva para, para dejarlo un poco claro. Y el primer paso es explorar, que se refiere a inspirarnos en la diversidad. Hablar de aprendizaje es hablar de comportamiento humano. No existe un modelo único educativo válido para todo el mundo. Es por ello que compartimos aprendizajes de diversas culturas y pedagogías que nos ayudan a desarrollar pensamiento crítico e ir más allá de las experiencias educativas estandarizadas que nosotros mismos hemos vivido desde la infancia. Para ello, diseñamos un viaje virtual por algunos de los centros educativos más innovadores del planeta para democratizar ese acceso a los conocimientos globales. El segundo paso es experimentar. En nuestras capacitaciones encontramos muchas personas, muchos educadores de lugares muy diversos, Sudáfrica, Canadá, Brasil, México, y una pregunta recurrente que recibimos es, ¿cómo hacéis que la formación sea relevante para personas en contextos tan diversos? Y la respuesta no es que tengamos la solución mágica y correcta, sino que guiamos procesos de experimentación. De hecho, parece que esto es lo único que funciona para innovar, realizar experimentos que te ayuden a entender cada vez mejor el sistema, las opciones y seguir iterando. Uno de nuestros principales objetivos es ayudar a las personas a desarrollar una mentalidad de experimentación, es decir, perder el miedo a probar cosas nuevas para no intentar encontrar la solución perfecta, sino ser consciente de que el mundo va a seguir cambiando y lo que funciona hoy puede no funcionar mañana. Experimentar también hace referencia a que nosotros mismos modelemos estas mismas herramientas en la gestión de la comunidad del aprendizaje, de manera que las personas sientan en primera persona, experimenten cómo se siente aprender de otra forma. Y el tercer punto es expresar, es tener la oportunidad de compartir vivencias que ha funcionado, que no, con otras personas tan apasionadas por la educación como vosotros también. Crear un sentimiento de comunidad entre personas que nunca se han visto en persona, porque nuestros programas son todos virtuales, no es nada fácil, pero fortalecer
el sentimiento de pertenencia y la cooperación es uno de los resultados de transformar, de estas dinámicas, ¿no? Estas transformadoras hacia un modelo de aprendizaje más horizontales. Esto encapsula nuestra teoría del cambio. Es decir, que para transformar la educación, primero tenemos que inspirarnos en la diversidad, luego realizar experimentos contextualizados y, en tercer lugar, ser parte de una comunidad que comparte una visión común. De hecho, esta semana estamos cerrando el ciclo de una de nuestras últimas formaciones, como mencioné antes, del arte de acompañar, y ahora les toca a los participantes integrar lo aprendido. Y sabemos que no les va a resultar fácil, porque el mundo ahí fuera, el mundo en el que vivimos, no es ni justo ni sostenible. Puedes echar un vistazo alrededor tuya y fácilmente encontrar explotación humana o medioambiental. Por ejemplo, si tienes un teléfono móvil, no sé si sabéis que el coltan es uno de los minerales que se usa en los móviles y que una gran cantidad de este mineral viene de la explotación de este mineral en el Congo, lo que está haciendo que financia un país con una de las guerras activas más largas y donde, y de hecho, el país que tiene una mayor población de niños soldados del mundo. Si hablamos de lo que comemos, pues varios estudios también indican que el 90% de la deforestación del Amazonas puede que venga de la industria cárnica. Es decir, que producir carne requiere mucho más recursos de tierra, de agua, que producir verduras y cereales, por ejemplo. Ahora mismo, de hecho, el 80% de la tierra de cultivo del mundo es para alimentar animales de granja. Ante estos grandes retos, es fácil pensar, pero bueno, ¿yo qué puedo hacer aquí? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y durante mucho tiempo yo creo que también me ocurrió a mí, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? Em, Había trabajado en distintas áreas de innovación, de emprendimiento, en biomedicina, en innovación social, y me uní a Lucia en esta investigación en educación porque inicialmente no solo investigamos educación, sino también emprendimiento social. Hasta que conocí a una chica llamada Agad. Cuando empezamos a investigar, mi hermana acababa de recibir una beca para estudiar árabe en Jordania. Así que empezamos en Oriente Medio. Y por esa zona se encuentra una escuela conocida internacionalmente por ser uno de los pioneros de educación democrática, que es la escuela de Hadera, que está cerca de Tel Aviv, en Israel. Que sea democrática hace referencia a que la escuela se rige por un parlamento en el que el voto de todas las personas tiene el mismo peso, independientemente de su edad o posición. Y la idea viene de pensar que si una escuela, de preguntarse si una escuela se parece más a una democracia o a una dictadura, en la que el poder está acumulado en las manos de pocas personas. Y si se parece más a una dictadura, ¿cómo esperar que jóvenes que se han desarrollado en un ambiente autocrático, de repente, al llegar a los 18 años, se vuelvan ciudadanos con civismo, capaces de participar en sociedades democráticas? Así que conseguimos una cita con ellos y al llegar nos recibieron un par de alumnas y una profe que nos mostraron la escuela. Formaban parte del comité de visitas, porque formaban comités para diversas funciones, como estaba el comité de limpieza, de finanzas, de excursiones, cafetería. Nos mostraron la sala donde tenían el parlamento, con un mural lleno de post-its, donde cualquier persona podía añadir un punto del que dialogar. También el libro con las normas de la escuela, resultante de todas las decisiones del Parlamento, y que en las escuelas democráticas suele ser un libro bastante gordo porque se tratan muchos temas. Para nosotros era la primera vez que nos encontramos en este tipo de escuela y casi no podíamos creer lo que veíamos. Parecía demasiado bonito para ser cierto. Y sobre todo porque, como dije, nosotros empezamos en Jordania y cruzamos a través de Palestina y no nos había gustado absolutamente nada lo que habíamos visto allí. La segregación, la falta de derechos. Así que les dije al grupo que nos guiaba, espera un momento, aquí todos tenéis mucha libertad y respeto, pero el mundo ahí fuera no es así. Nadie respeta las voces de los demás, y menos si son diferentes o son más pequeños. Y se hizo ahí un silencio, em, y una de las niñas, Agat, que tendría unos 12 años, em, me miró y me dijo, entonces esa sea mi labor, mostrar a los demás cómo es posible vivir respetándonos unos a otros. Y me dejó sin palabras. Al igual que me dejaron luego sin palabras en espacios similares en la India, en México, en Perú, en Reino Unido, en Bulgaria, me siguen mostrando cómo tratar a los niños y niñas con respeto como iguales, partícipes de su proceso de aprendizaje, de la co-creación de sus comunidades educativas, puede cambiarlo todo. Incluso puede sembrar semillas para la paz en regiones que hace mucho que no la conocen. Por ejemplo, sé que esas escuelas organizan manifestaciones en las calles en Tel Aviv
son de las que están liderando también movimientos sociales dentro del país. Em, Zach Stein es un filósofo de Estados Unidos que tiene esta cita que os comparto, que dice que si la educación no es la respuesta, no estamos haciendo la pregunta correcta. Y estoy completamente de acuerdo. Cómo aprendemos define cómo vivimos. Las escuelas son mini sociedades, pero las escuelas no tienen por qué ser un reflejo de cómo la sociedad es actualmente, sino que pueden ser espacios en los que experimentar cómo vivir de manera más equitativa y sostenible. Y lo que es más, puede que los jóvenes no tengan ningún otro espacio para ello, ningún otro espacio en el que vivenciar cómo tener relaciones sanas o cómo descubrir sus pasiones. Así que nos interesa mucho también lo que ocurre en todo tipo de espacios, incluidas las comunidades vulnerables, porque buscamos herramientas que sean transferibles a todos los lugares, que sean accesibles a muchos contextos. Y un ejemplo de ello es Project Defy, que crea espacios de aprendizaje en algunos de los contextos más vulnerables del mundo, en los barrios más pobres de la India, en campos de refugiados, en Bangladesh, en Ruanda, en Zimbabue. Estos centros están diseñados para invitar a las personas a soñar, que quizás nunca han tenido esa oportunidad, y aprender en dirección a sus sueños, desarrollando proyectos que les son relevantes para su contexto y aprendiendo de una forma completamente experiencial, transdisciplinar y en grupos multiedades. Abhijit es uno de los fundadores, es un buen amigo, y nos habló acerca de la transición que ve en las personas, de personas que esperan que le digan qué es lo que tienen que hacer, cómo hacerlo y cuándo, a personas que se cuestionan qué es importante para ellas y cómo pueden aprenderlo. Y otra cosa que deciden de forma colaborativa son las normas del espacio. De hecho, al inicio, cuando crean un nuevo espacio, que los llaman NUCs, no crean normas, sino que dejan que se genere un poco el caos, para luego llegar y preguntar, ok, ¿cómo fue? ¿Qué podría haber sido distinto? ¿Cómo podríamos organizarnos? Y ahí empiezan a co-crear esas normas de manera colectiva y también procesos para cambiar las normas si dejan de ser útiles. Entonces lo que encontramos en esos centros son personas que están jugando con la idea de cómo funciona la sociedad. Obviamente hay una sociedad ahí fuera del centro con normas sociales escritas y no escritas para las que nadie nos preguntó. Pero en el centro de aprendizaje tienes la oportunidad de cuestionarlo todo y crear esas normas de nuevo. Y esta es una experiencia muy poderosa con la que transmitirle a los jóvenes. Y ahí la agencia de cambio se manifiesta a través de ayudar a los jóvenes a mirar hacia adentro y conocerse a sí mismas para descubrir quiénes son, cuáles son sus pasiones, sus fortalezas, sus debilidades, para, en segundo lugar, mirar hacia afuera y comprender el mundo en el que vivimos. Y finalmente, pasar a la acción y decidir qué papel queremos jugar en el mundo, qué impacto queremos tener. Y últimamente escucho a muchas personas, ¿no?, hablar de que los jóvenes son pasivos, que no toman acción, al mismo tiempo que los estamos bombardeando con noticias súper pesimistas y acotamos de forma muy específica lo que se espera de ellos en todo momento. La conciencia sin empoderamiento, sin agencia de cambio, nos lleva a la conformidad. Si recordamos el caso del coltan de los teléfonos móviles, una de las razones por las que necesitamos más y más de ese material es porque no los reutilizamos. Nuestros móviles están diseñados con obsolescencia programada para que dejen de funcionar después de un tiempo y simplemente te compres otro. O también te puedes comprar otro por la influencia del marketing que te dice que siempre tienes que llevar el último modelo. Tenemos esas dos cosas, tanto el marketing como ese diseño, estar diseñados para fallar y no poder repararse. Pero los materiales electrónicos dentro de los móviles sí son reutilizables. ¿Cuántos de vosotros tenéis uno o varios teléfonos olvidados en algún cajón dentro de la casa? En el norte de España conocimos a Javier, un maestro de primaria que llamaba a su clase la clase que va a cambiar el mundo. Y a través de películas documentales creaba como esa conciencia acerca de temas sociales y medioambientales, pero no solamente se quedaba ahí, no solamente creaba esa conciencia y pues ya, no, sino que les ayudaba a los chicos y chicas a entrar en acción. Entonces le preguntaba, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer con este problema? Vosotros sois la clase que va a cambiar el mundo. Y ahí los chicos empezaban a hacer proyectos para concienciar sí, a su ciudad, a su comunidad, campañas para recolectar y reciclar teléfonos viejos. Y esto es solo uno de los proyectos de la clase que va a cambiar el mundo. Cuando nos estuvo contando Javier, tenían 700 proyectos para, por ejemplo,
hacer que la escuela no generara ningún residuo, otros para concienciar acerca de la explotación infantil que estaba asociada al consumo de cacao en África, o para visibilizar la cantidad de distancia que tienen que recorrer los alimentos que compramos en la tienda cuando compramos frutas o verduras que no son de temporada. Entonces, la frase clave con la que Javier siempre se resumía su trabajo era conciencia con acción. Hace falta trabajar en ese empoderamiento para que haya esa acción después. Pero antes de todo eso tenemos que crear unos espacios seguros que permitan que los chicos y chicas desarrollen todo su potencial. Y creo que las escuelas pueden ser esos espacios que permitan que se desarrollen esas habilidades que son tan esenciales, ¿no? Y algo aquí muy importante, y haciendo como esa revisión de todas las cosas que vimos a lo largo del viaje y qué cosas podíamos encontrar en esos centros y cuáles son las cosas más esenciales. Uno de los elementos que vimos es que esos espacios, esas comunidades de aprendizaje eran espacios seguros. Las niñas y niñas tenían voz y su voz era escuchada y podían participar, tomar decisiones. Era su espacio, había ese sentido de pertenencia y de apropiación. Y lo que pasa es que muchas veces como un espacio seguro puede resultar como cómodo, como que puede tener así un poco de reticencia a el cambio, a hacer el trabajo que es necesario para seguir avanzando. Por eso la mezcla que a mí me gusta es espacios seguros y valientes, donde los errores también están permitidos, donde tu punto de vista puede ser retado también y te puedes salir de tu zona de confort hacia esa zona de crecimiento, ¿no? Donde el aprendizaje significativo sucede. El crecimiento personal y ese desarrollo requieren un trabajo muy duro que a veces mm, nos tenemos que enfrentar a conversaciones que son muy incómodas y que son difíciles, y los sentimientos y las emociones que aparecen no son tan chidas, pero es necesario hacer ese proceso. Entonces no se busca eliminar eso, sino crear un espacio, un contenedor seguro donde estas conversaciones puedan tener lugar. Y lo que no encontramos dentro de esos espacios de aprendizaje fueron los juicios, los castigos, las comparaciones, la competición. Y a nivel de facilitador, otra cosa que observamos es que los adultos estaban verdaderamente intentando controlar sus expectativas y no dejarse llevar por ellas. Hay que hacer una labor muy grande como adulto de qué es lo que esperas de. Así que os voy a contar otro ejemplo para aterrizar este elemento. Ahora nos vamos a Colombia, a uno de los barrios más vulnerables de la ciudad de Bogotá. Allí están Gustavo y Ángela, que son un profe de inglés y una profe de danza. Y allí decidieron crear Acacia Arte, que es un programa extracurricular de teatro. Gustavo nos contó cómo él sentía que se centraba solamente en el aspecto académico, mientras que el resto de los aspectos humanos estaban totalmente fuera del aula. Se centraba simplemente en transferir esos contenidos sin verdaderamente reconocer a cada uno de los niños y niñas que tenía delante, ¿no? Y las condiciones y el contexto en el que se encontraban. Pero ellos decidieron que querían crear un espacio diferente en la que los niños y niñas fueran los protagonistas, y su frase fue: quiero que encuentren otra forma de habitar la escuela, otra forma de vivirla. Y entonces, a través del juego, del teatro, de la improvisación, ejercicios de exploración corporal, de repente, jugando, se fue formando un grupo con una identidad muy fuerte. Los chicos se iban reconociendo los unos a los otros en sus diferencias y como elementos del grupo, eran un equipo. Y los chicos poco a poco confiaban más en ellos mismos, respetaban más a sus compañeros. Como que hay un elemento súper importante, es que las artes te permiten trabajar unas cosas que parecen no importantes, pero son esenciales, porque puedes trabajar la vulnerabilidad, puedes trabajar crear esos espacios de confianza y de respeto. Y entonces dice, se ha formado una familia, hasta los padres están involucrados, porque los niños de repente llaman cuando hace falta el vestuario, no sé qué, pues traen a los papás, y al final hemos creado una comunidad. Y hay como una frase que creo que resume muy bien lo que sucede ahí: es aprendiendo a convivir y convivir para aprender. En ese baile de entre esas cosas es cuando verdaderamente estamos aprendiendo y estamos conviviendo al mismo tiempo. Y Gustavo y Ángela nos compartieron, ¿no?, que el cambio que ellos observaron dentro de estas clases de teatro cambió totalmente cómo empezaron a entrar en el aula. Ya no podían ignorar a esas personas que tenían delante, sino que verdaderamente apoyaban a que
todo el mundo desarrollara ese sentimiento de seguridad y de que estábamos ahí para seguir creciendo juntos. Y después está como lo que hemos dicho, esos espacios seguros y valientes que son como la base, el suelo el suelo fértil del que todo parte. Después está el corazón. Y el corazón de todo está en la relación, en construir relaciones saludables basadas en la confianza. Yo diría que esto es lo más importante. Los facilitadores que conocimos en estos espacios estaban genuinamente interesados en conocer a los niños y niñas que tenían delante. ¿Y cómo se construyen esas relaciones fuertes? A través de la comunicación sincera, de hacer un montón de preguntas desde la curiosidad, de escuchar activamente. Y después, cuando seguía viendo a esos facilitadores, me di cuenta de que había otro cambio más, y es el de la mentalidad. Este quizás no sea tan obvio, pero yo creo que también es súper importante. Y dentro de ese cambio de mentalidad, yo creo que hay 3 principios que para mí son clave. El primero es la humildad. Decir, no lo sé, no tengo ni idea, pero vamos a buscarlo juntos. Eso es una experiencia verdaderamente poderosa para los niños y niñas, porque se supone que el profe o el adulto lo tiene que saber todo, debe tener todas las respuestas, pero cuando reconoces que no, te muestras como un aprendiz, muestras que tú también estás aprendiendo todo el tiempo y reconoces también que cada uno tiene sus propias experiencias y conocimientos y que podemos aprender los unos de los otros. Y eso construye una comunidad de aprendizaje vibrante en el que estamos constantemente aprendiendo, escuchando. Es hermoso. El segundo punto es la vulnerabilidad, que es compartir cómo nos sentimos, compartir nuestros errores. De nuevo, decir, me equivoqué, me salió mal. Otra experiencia súper poderosa para los niños y niñas, porque les das espacio y permiso para que ellos también cometan errores y se equivoquen y consideren el error como parte del proceso de aprendizaje. Además de que eso contribuye a crear ese espacio seguro y valiente. Está bien cometer errores, no somos perfectos, estamos aprendiendo todo el tiempo. Y de hecho, si lo pensamos bien, los retos a los que, pues los nuevos retos que están surgiendo en el mundo, como la inteligencia artificial, el cambio climático y todo esto, son muy complejos y cometer errores va a ser parte de encontrar una solución. Pero tenemos que aceptar que el valor de ese error, porque si no, si el concepto de error tiene el mismo significado que tiene ahora mismo, que te da miedo, entonces ni siquiera lo vamos a intentar. Y el último punto, que es muy sutil, pero es muy importante también, es la coherencia. Necesitamos ser coherentes con las cosas que pensamos, decimos y terminamos haciendo. Somos esos referentes, esos modelos a seguir. Y una de las formas en las que aprendemos es la imitación. Aquí como una frase clave para mí es que los valores se captan, no se enseñan. Entonces, como facilitadores necesitamos amar el aprendizaje y cuando los niños nos ven apasionados por aprender o por lo que quiera que estemos haciendo, podemos transmitir esa pasión. Entonces, así como conclusión, hay muchísimas herramientas y todo está disponible online, pero el verdadero cambio que cuesta más trabajo es el cambio de mentalidad, de esa mentalidad jerárquica a una mentalidad horizontal, de controlar a lo que los chicos y chicas hacen y aprenden, a pasar la responsabilidad del aprendizaje a los niños y niñas. Y aquí algo interesante es que aprender solamente requiere una decisión, que es querer hacerlo. Entonces, tener agencia, estar empoderada para tomar la responsabilidad de tu proceso de aprendizaje y de tu vida, requiere esa decisión. Por eso creo que tenemos que pasar de motivar a inspirar, pasar de ver cómo logro yo que hagas lo que yo quiero, pero contento, a inspirarte, a cómo siembro yo una semilla para que florezca dentro de ti. ¿Y cómo podemos lograr esa transición? Para mí la clave ahí es ser auténtica y mostrarnos nuestras pasiones. La pasión se contagia. Estar apasionado por lo que haces te convierte verdaderamente en un modelo a seguir. Y si a lo mejor los niños y niñas no están apasionados específicamente por la misma cosa que tú estás apasionado, no pasa nada porque al menos habrán visto a una persona apasionada en sus vidas y sabrán hacia dónde tienen que aspirar. Así que quería ahora hacer un ejercicio, porque estoy segura de que ya conoces a alguien así, ya conoces a alguien que es auténtico, que está apasionada por la educación y que te inspiró en tu camino.
Así que en esta actividad voy a invitar a levantarnos un poquito y estirar un poco el cuerpo, que llevamos ya un rato sentados. Entonces nos ponemos de pie, movemos un poquito los hombros y el cuello, cerramos los ojos. Mm, y vamos a respirar profundamente. Vamos a notar cómo el aire entra por nuestra nariz y llega, todo expande nuestra barriga. Quiero que recuerdes a una persona que te ha inspirado en tu camino en la educación, una persona que te ha hecho querer apoyar el desarrollo de los más pequeños. Si ya la tienes en mente, vamos a enviarle un gracias. Si está cerca de ti, después te invito a enviarle ese gracias, pero si no, ahorita podemos enviarle ese gracias. Porque cada una de vosotras ahora también tenéis ese potencial de inspirar a otras personas. Y si las escuelas son el lugar en el que podemos crear sociedades más justas y sostenibles, tú eres la heroína o tú eres el héroe que puede hacer eso posible. Volvemos a tomar una respiración profunda, levantando los brazos, casi tocando el cielo. Ay, nos abrazamos. Y le mandamos las gracias a esa persona que nos inspiró. Muchas gracias, Luz, por activarnos un poquito el cuerpo también. Después de un rato sentado se nota. Queríamos acabar la sesión. Veo ahí que nos quedan unos minutitos para que también haya tiempo para preguntas, compartiendo algo muy, muy personal. Y es que el año pasado nos enfrentamos al evento más duro de nuestras vidas. No tiene otro nombre, que fue que perdimos nuestra casa en un incendio. Nos quedamos con verdaderamente lo que cabía en una mochila. Habíamos ido a recoger a mi madre que acababa de llegar en avión y en ese trayecto ardió la casa. Y nos gustaría compartir tres elementos que nos han ayudado a sobrevivir a este choque, porque creo que nos puede ayudar a cultivar esa resiliencia que necesitamos como personas que están trabajando en la innovación social, en cultivar agentes de cambio educativo. Y el primer aprendizaje es no dejar de aprender. Hemos intentado darle la vuelta a este evento y verlo como una oportunidad de aprender de muchas actividades que nos hubiese gustado saber hacer, pero que todavía no sabíamos. Y ahí tenéis a Luz aprendiendo carpintería y electricidad y un poco de todo. Así pasamos de ser víctimas de un evento a dueños de nuestro destino, con la capacidad de aprender y adaptarnos a nuevas circunstancias. Hasta acabamos desarrollando una película que se llama El arte de aprender, compartiendo todos los aprendizajes del proceso. Y me gusta mucho este retrato, autorretrato de Goya, que se llama Aún aprendo, que es como un autorretrato de sí mismo viéndose como muy anciano. Y el nombre es Aún aprendo, como que siempre podemos aprender, siempre podemos seguir creciendo. Y el mayor ejemplo que podemos darle a los jóvenes es justo ese, seguir aprendiendo, seguir abierto a descubrir otras opciones y realizar cambios. El segundo aprendizaje son los hábitos de autocuidado, la salud mental, autorregulación, mindfulness. Estas prácticas no se pueden aprovechar solo cuando estamos heridos. Son músculos que necesitamos desarrollar durante un tiempo prolongado para que estén fuertes cuando más lo necesitamos. Cada persona puede encontrar la rutina que mejor le funcione, pero pensamos que es muy importante que haya algo que suceda de manera diaria, aunque sean durante 10 minutos, para ayudarnos a cultivar esa capacidad de autocuidado.
Al igual que nos dicen en los aviones, en caso de emergencia, póngase su máscara de oxígeno antes de ayudar a los demás. Así que para ayudar a los jóvenes necesitamos nosotros estar bien. Así que trabajemos en nuestra salud en para no tener que esperar a prestarle atención cuando es quizá demasiado tarde. Y finalmente, la vida es curiosa. Cuando fingimos que somos fuertes, nos debilitamos. Y cuando aceptamos que no podemos con todo solo, nos hacemos más fuertes. La resiliencia tiene muchos ejes. Hay elementos de propósito, de salud mental, de un cambio de paradigma, de en lugar de centrarnos en objetivos al proceso. Pero lo que apenas se menciona es que no puedes hacerlo todo, no puedes hacerlo todo solo. Entonces, construir y nutrir relaciones puede ser lo más valioso que hagas por ti mismo. Estoy seguro que en vuestro camino transformando la educación, inspirando a las nuevas generaciones, os vais a encontrar con muchos retos. No va a ser fácil, pero habrá ocasiones en las que, y habrá ocasiones, sí, en las que te sientas solo, en las que sientas que no tiene apoyo, y es una de las cosas que más escuchamos, ese aislamiento. Por eso os invito a seguir en conexión con una de las muchas comunidades de personas apasionadas por la educación, como Sopra, por supuesto, invitados a uniros a la comunidad de Evolving Education, porque ahí empezamos a darnos cuenta de que somos muchos y de que podemos llegar muy lejos cuando trabajamos juntos. Muchísimas gracias a todos y todas por vuestra atención. Os dejo por aquí también la web de Evolving Education, donde podéis explorar un poquito más de las cosas que hacemos. Y ahora hemos dejado ahí 15 minutitos para preguntas. Súper Bueno, bravo. yo más que pregunta es una reacción. Me ha encantado, o sea, me ha llegado, tengo todavía que me dan así como escalofríos de escucharos, así es que muchísimas felicidades por todo lo que hacéis y por cómo lo hacéis. Inspiración total, chicos. Gracias. Gracias, Manuela. Gracias, Manuela. Yo quería compartir algo, bueno, primero agradecerles muchísimo porque sí, es wow, una energía muy potente que ustedes tienen y transmiten. Y, y una parte de esa energía tan compleja es la convicción. Todo esto, estas conversaciones que estamos teniendo, estas formas alternativas de habitar la vida, a mí también me gusta mucho usar esta expresión, requieren muchísima convicción, porque no es un camino fácil. No voy a meter la dificultad acá porque ustedes lo hicieron tan bonito que yo no voy a caer en mi patrón de traer ningún tipo de dificultad. Lo eché. Y quisiera compartir, porque me inspiraron y me vine a buscar mis, mis resúmenes, mis cosas. Bueno, está esa cosa de difuminar el fondo. Estoy dentro de estos procesos de aprendizaje, ¿no? Y tal, estoy haciendo algo que quería hacer desde hace mucho tiempo, que son las 12, el curso Capra, el Capra Course con Fritjof Capra, que es la visión sistémica de la vida. Y es una cosa fascinante, un hombre grande que está a punto de retirarse, la oportunidad de verlo y escucharlo y contar cómo va integrando nociones a las que hemos llegado los humanos muy recientemente, en los últimos 30 años, que es absolutamente nada, ¿no? Y lo complejo. Tal vez muchos o algunos han escuchado de Maturana y Varela, de autopoiesis, ¿no? Bueno, de todas estas cosas que es aprender y aprender. Y vine a buscar un apunte que me hice y quería compartir, ¿no? Que viene a cuento de todo esto. Espero, como decía antes Pablo, que no se lo tomen a mal, porque esto lo
comparto porque ustedes me han inspirado y vine a revolver en los apuntes. Yo no soy un ser muy especialmente ordenado, pero Capra me dio permiso. La vida está en el profundo caos, así que bárbaro, estamos vivos mientras haya metabolismo. Y él dice algo que es esto: nunca puedes dirigir un sistema viviente, solo puedes perturbarlo. Y un sistema viviente no puede evitar aprender. No podemos evitar aprender. Por tanto, alguien que se dedica a la educación, él ponía el ejemplo de los maestros, de los profesores, es observar y colaborar a provocar alguna perturbación positiva. Ta. Y ustedes me inspiraron, creo que están hablando de esto y quería hacer este aporte, traer a este señor que es una cosita divina que todavía está en este plano. Gracias, muchas gracias. Yo también lloro, Nora, me emociono mucho. Gracias, Malena. Qué buena Yo- frase. ¿Qué tal? ¿Hay preguntas, comentarios, más agradecimientos? Yo creo que todos estamos muy agradecidos por lo que acaba de pasar. Em, Me uno al agradecimiento porque es muy inspirador, no solamente el contenido, pero la manera como lo presentan ustedes, de verdad es muy inspirador. Em, el tema de la historia y de cómo nos llevas a la vida de Pablo y nos llevas a esa escuela en Colombia, en Bogotá, y no hay mejor manera de comunicar y transmitir todo esto, así que muchas, muchas gracias por eso y creo que lo veo que resuena con todo el mundo, entonces sí, que ya sabíamos que iba a ser maravilloso esta ocasión, pero estamos muy, muy felices. Entonces, si alguien tiene preguntas, comentarios, reacciones, compartires para Luz y David, que aquí los tenemos. Sí, Marité. Ay, mi mamá. Sí, yo estoy muy agradecida por esto que he escuchado. Tengo, no sé, más de 50 años en la docencia, con experiencias de todo tipo y siempre salgo enamorada. Siempre termino en cada generación enamorada de uno o de un alumno o un grupo de alumnos. Siempre termino enamorada y yo no sé si ellos se enamoran de, de mi proceder o de todas las metidas de pata que hago o de lo que sea, pero me ha dado tanto y los estoy escuchando lo que siempre he querido hacer, o sea, trabajar en en la libertad de los muchachos, en la libertad de la comunidad, en la libertad de los padres, en la libertad, no en el libertinaje, porque ahora se pasan, pero en la libertad de los padres para ir y meter las narices en la escuela y preguntar y sugerir y tomarse su tiempo para que sus hijos vean que están ahí, ¿sí? O sea, eh, no sé, la verdad no sé qué más decir, porque, y eso que me dejaron sin palabras, ¿no? Pero yo estoy agradecidísima con todo lo que he escuchado, de verdad, con sus experiencias. En mucho me vi reflejada. Yo sé que Rodrigo también, más que él anda de acá para allá, pero está escuchando. Y bueno, las inspiraciones las tenemos así en, en al mayoreo. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien.
Sí, es que las personas, yo creo que esa inspiración es mutua y es la razón por la que seguimos trabajando en educación, creo. Aparte de creer verdaderamente que este cambio es posible, que merece la pena, que las escuelas son un lugar de donde transformar la educación, es el disfrute de compartir estos espacios y que cada formación, cada programa, cada actividad es con personas que quiero que sean mis amigas, ¿no? Entonces, es una maravilla trabajar de esta manera, ¿no? Y muchas gracias. Un amigo decía, yo no podría trabajar con alguien con quien no puedo irme a echar una chela. Es el lineamiento para hacer un proyecto juntos. Entonces va más o menos por ahí, por lo que dices. Ahí va, ahí va. Sí, sí hay un amigo que se ríe de mí porque juego al voleibol y cuando me dice ¿con quién estás jugando? Y dije, "Pues con la persona que más sonreía cuando llegue". Normalmente así es como elijo el juego como de dobles, como el que veo que más sonríe, jugamos. Una vez es más bueno, otra más malo, pero nos lo pasamos bien en general. Y la que más sonríe siempre va a ser Luz. Oigan, pues muchas gracias. Si no tenemos más preguntas, echen ojo a todos los links que nos pusieron en el chat. Los vamos a guardar, los podemos compartir porque hay un montón de material ahí súper valioso que vale la pena tomarnos el tiempo de revisar. Y muchísimas gracias, Luz y David, porque de verdad fue un espacio súper bonito, de mucho aprendizaje, mucha reflexión y como muy emotivo para todos los que estamos aquí. Así que muchas gracias. Me alegro. Gracias por la Un- invitación. Y Un gracias abrazo. a todas las personas que nos habéis acompañado también, toda la tarde o mañana. Sandra, Malena, Rodrigo, gracias. Karina, muchas gracias a todos. Y ojalá nos Gracias a veamos usted, en Manu, a México. todos. Nos vemos Gracias. en Oaxaca próximamente. Y a todo mundo, mañana empezamos otra vez a las, 9 de la mañana México, 10, 11, 12, 13, 13 Argentina, UTC, que no, 13 no, 15 UTC, 15 horas 15 UTC. UTC, sí. Y mañana tenemos otra vez 3 espacios, va a haber representación de México y va a estar muy interesante, así que nos vemos por acá mañana. Muchas gracias Muchas por gracias. todo. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta mañana. Adiós. Chau, chau, hasta mañana. Muchas gracias.